Buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de Efecto Dorsal, último programa del mes, por lo tanto el programa de hoy lo hacéis vosotros, muchas gracias por quitarme el curro, también te digo. Así que nada, hoy programa de preguntas y respuestas, la verdad es que hay bastantes, creo que son 14 y creo que es el segundo programa ya que tenemos gente que manda audios. En el anterior fue uno, en este son 2 personas. A ver si para el mes que viene ya, que es el último mes de la temporada, conseguimos 3 o más de las 12 que hay. Creo que puede ser un avance bastante importante. Nada, sintonía del programa y empezamos. Bueno, habréis notado en la intro que tengo una voz un poco chunga, porque ando ahí con la garganta un poquito tocada, así que ya para darme un descansito así de entrada, creo que vamos a poner de primeras uno de los audios que ha llegado por WhatsApp, en este caso, que es Asier, un chico guerrero, y que mandaba exactamente esta pregunta. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal todos? Os estoy escuchando. Mi nombre es Asier y mira, pues tenía una consulta. Yo de siempre he tenido bicicleta de montaña y ahora me estoy replanteando el comprarme una de carretera. Y bueno, mi duda es sobre el tema de las escalas. ¿Es necesario ponerle a la bici de carretera unas escalas de carretera? Que parece lo evidente. ¿O puedo mantener mis escalas de montaña, por lo cual me evitaría tener que comprar unas zapatillas específicas de carretera y de momento ir tirando con las de montaña? ¿Sería necesario? ¿O estoy perdiendo ahí potencia? ¿O cómo lo veis? Por otro lado, incluso si es necesario cambiar una de carretera, pues porque el rendimiento es mucho peor con unas calas de montaña, etcétera. Dentro de carretera también veo diferentes tipos de calas. Veo Look, SPD, veo unos de Wahoo que son ahora como también calas redondas. La verdad que estoy muy perdido. A ver si me puede echar una mano. Gracias, Pablo, y a tope con el podcast. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Asier. Gracias por la pregunta. Te contesto. Bueno, primero vamos a hacer un poquito de atrás adelante, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de las calas, de los tipos de calas que hay, pedales, y en función de eso, pues te digo mi experiencia personal o mi criterio, vamos. Los que comentas de Wahoo, sí, son los típicos, llevan ya unos años. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, los compró Wahoo, o hay alguna historia, pero realmente son los Speedplay de toda la vida, que realmente lo que tienen de especial es que el pedal encaja, digamos, la cala va en la zapatilla. O sea, que tú puedes ir pisando con el hueco, porque realmente no tocas el hueco en la zapatilla, y el pedal simplemente encaja en el hueco, ¿vale? En el resto de sistemas es al revés. Hay una pieza que va en la zapatilla y es la que encaja dentro del pedal, ¿vale? Es la que le hace mordaza. En cuanto a los tipos de pedales, pues tenemos los Speedplay, estos que comentaba, de Wahoo ahora. Los Look Keo, que son los más habituales, yo creo, en carretera, los Shimano y los Time, ¿vale? Los Time son una minoría, la verdad es que hay muy poquita gente que los usa. Los Shimano se ven un poquito más, ¿vale? Que son como los Look Keo, pero un poquito más grandes y con forma más triangular, igual has visto en amarillo, en rojo suelen estar. Los Look Keo tenemos 3 colores, que son rojo, gris y negro. Y este color viene sobre todo los Shimano son amarillos y azules, si no me equivoco. Y los Lukeo son esos 3 colores y vienen a definir la rotación que nos dejan hacer del tobillo. El juego que nos dejan hacer del tobillo para izquierda y para derecha, ¿vale? Meter más el talón hacia el cuadro o sacar más el talón hacia afuera. Y luego ya, pues si sacamos más el talón, sacaríamos el pedal como en los SPD que tú llevas, que ahora vamos a ver. El color negro de las Lukeo sería que no tienen angulación, no permiten girar ese tobillo que decíamos. Las grises tienen 7 grados de movimiento y las rojas 9, si no me equivoco, ¿vale? Lo estoy diciendo de memoria, también te digo. Lo habitual es que sean grises, ¿vale? Es un punto intermedio ahí que, bueno, que está bastante bien y que pues la gente está contenta. En cuanto a las SPD, las metálicas, que son las que se suelen usar en mountain bike,
que son muy parecidas a Crank Brothers, que es otro tipo de pedal que se usa mucho en mountain bike también. El grado creo que son 13. Creo que tienen un pelín más todavía que las más móviles de Lukeo, ¿vale? Entonces, en cuanto a tu pregunta, personalmente no tendrías por qué llevar otro tipo de pedal en carretera. O sea, al final, pues bueno, es una opción más. Y sí que es verdad que, bueno, en unas zapatillas Lukeo, en unos Speedplay, pues tenemos más superficie, digamos, para imprimir potencia y demás. Pero, pues bueno, tenemos que valorar un poquito, obviamente, lo que dices, ¿no? Si para poder usarlo necesitas comprarte unas zapatillas nuevas, unos pedales nuevos, unas escalas nuevas y demás, pues al final te sale la tosta un pan, ¿no? Y si quieres probar primero carretera, pues con comprarte unos pedales SPD que te pueden rondar los 30 euros, los más baratos, pues ya lo tendrías, ¿no? Y mira, sin ir más lejos, yo en la gravel llevo SPD. Más que nada porque cuando me voy de viaje por ahí de estos que voy viaje largo, llevo unas zapatillas que lo que tiene es la cala metida para adentro y así si paro en algún albergue, si paro en algún sitio a comer o lo que sea, pues no voy ahí como un bailador de claqué, ¿sabes? Que al final las zapatillas de carretera con las calas vas ahí como un pato mareado. Entonces, bueno, es una opción igual de válida. Si me dices que tienes un nivel muy alto y necesitas imprimir mucha potencia y demás, pues sí, ya te irías a unas calas más específicas de carretera, unas suelas de carbono de zapatillas de carretera, etcétera, etcétera. Creo que espero haberte contestado, vamos, a la pregunta. En mi caso, yo te diría que no hace falta que te pegues una inversión de más de 100 euros para poder andar en bici de carretera. Ponle unos SPD, prueba primero y si ves que no te convence ya tendrás tiempo de comprarlo, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Esta ha llegado a través del formulario, ¿vale? Y la formula Andoni. Tengo aquí una pila de papeles que no puedo con ellos. Andoni Evelao. Vale, en una prueba de resistencia, ¿en qué zona de frecuencia cardíaca nos debemos mover? Aquí me lo he subrayado y he puesto unos interrogantes porque ¿a qué llamamos prueba de resistencia, no? Al final, ¿cuánto tiempo podemos valorar que es una prueba de resistencia o tal? En atletismo, por ejemplo, una prueba de 1600 metros se cataloga como fondo, ya, ¿sabes? Entonces, pues bueno, resistencia entiendo que no tiene nada que ver si es atletismo o si es ciclismo, pero bueno, para hacer una diferenciación, ¿vale? Si nos vamos a correr, pues si te vas a una maratón, que yo creo que es la prueba reina de resistencia, pues estamos hablando que normalmente se corre en un 90% del umbral, del segundo umbral, ¿vale? Del umbral de lactato, del umbral anaeróbico, entre comillas, ¿vale? En un 10K, pues podemos ir un poco más por arriba, podemos ir incluso en el umbral un pelín por arriba, depende de la capacidad anaeróbica que hayamos desarrollado, ¿vale? Es que es una respuesta muy individual. Cada persona podrá forzar un poquito, ¿vale? Y en una media maratón, pues hombre, lo normal es andar sobre R2, ¿vale? Sobre el máximo estado estable de lactato y, pues bueno, si tienes un poquito de punch, pues los últimos kilómetros te puedes subir un poquito más arriba. Básicamente las respuestas, si lo aunamos en pruebas de resistencia, entre comillas, pues vas a ver que todas están por debajo, o bueno, incluso el 10K se podría estirar un poco, pero todas están por debajo del umbral anaeróbico, ¿vale? Que como ya hemos visto más de una vez, pues al final cuando pasamos de ahí, nuestro esfuerzo empieza a limitarse en el tiempo y todo es bajada, mientras que si estamos por abajo, vamos hidratados y vamos comiendo bien y demás, pues al final, entre comillas, es un esfuerzo casi pues, inagotable, ¿no? Dependiendo de a qué porcentaje del umbral vayamos. Espero haberte respondido, pero es que la pregunta también era muy abierta, entonces nos podemos ir aquí a una hora de respuesta sobre zonas de entrenamiento. Lo dicho, espero que te haya quedado claro, Andoni. Si no, me comentas por privado y le damos una vuelta más, ¿vale? Venga, siguiente pregunta, que al final nos va a salir un programa bastante largo. Javier, perdona. ¿Cuánto se puede ganar nadando a pies en un sector de natación a ritmos de 1,45, por ejemplo? ¿O hasta qué ritmo podrías aguantar con el mismo esfuerzo? Vale, esto también es que es una pregunta muy individual, ¿vale? Porque al final
pues como todo, hay que llevarlo entrenado y no es lo mismo que alguien que se sepa apretar a que no se sepa apretar. Si tú lo que estás, aquí tienes dos opciones, ¿no? Mira, yo sé que voy a ir a 1.40, por ejemplo, ¿no? O 1.45, como ponías en el ejemplo, pero voy a salir más fresco del agua. Entonces, ¿qué hago? Yo mantengo mi ritmo objetivo, pero con mejores sensaciones a la salida del agua. Es una opción, una estrategia. La otra estrategia sería, voy a juntarme a pies de alguien que sé que va a 1.40, pues 5 segundos por debajo, y voy a intentar mantenerlo. En este caso, es una estrategia que en esfuerzo percibido interno debería ser más o menos similar, ¿vale? Yo creo que a pies unos 5 segunditos en un medio Ironman, en un half, por debajo o sea, 5 segundos por debajo, en los 100, en el total de la prueba, o sea, podrías, si un half te sale a 1.45, podrías llegar a nadar a 1.40 si pillas unos buenos pies constantes y lo puedes aguantar. Yo creo que 5 segundos a los 100 sí que llegas a rascar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay que entrenarlo. Aquí necesitas a alguien que en los entrenamientos te pueda llevar a un ritmo X y que tú sepas que nadar a pies a un esfuerzo percibido X es nadar a ese ritmo. No sé si me explico, ¿vale? Yo personalmente en la estrategia, y mira que perlitas os estoy regalando en cada preguntas y respuestas de cada mes, yo personalmente lo que hago es, en la natación salgo delante, entre comillas bastante adelante, pero en un lateral. Entonces, en la salida, sobre todo si se sale desde fuera del agua y se entra en playa o similar, me voy muy al exterior. Empiezo a nadar fuerte, pues al de 200 metros, aproximadamente 3 minutos o una cosa así, 300, 400 metros, empiezo ya a estabilizar ritmos y ahí me empiezo a fijar en la gente que llevo al lateral. Entonces voy por un lado del grupo y yo sé que al principio va a haber gente que me va a pasar. Entonces, en el momento que veo que la gente que me empieza a pasar ya no tarda tan poco tiempo en pasarme, por así decirlo, ya si veo que la persona que me está adelantando pues está un minutito y largo para adelantarme, ya pam, me meto ahí a los pies, ya sé que esa persona nada un poquito más rápido que yo, pero no mucho. Entonces yo sé que puedo seguir a mi ritmo de esfuerzo percibido, pero seguramente un poco más rápido de lo que iría si voy solo. Es mi estrategia. Ahora no me la copiéis todo el mundo, que si no se van a llenar los andenes aquí, o sea, los arcenes de la natación de gente, lo dicho, unos 5 segundos creo que puedes rascar. La estrategia creo que es importante y sobre todo entrenarlo es básico, ¿vale? Espero que te haya servido de algo la respuesta, Javier. Vamos con la siguiente, que ya digo que vamos justitos. Bien, la siguiente, también bastante personal. La verdad es que hay alguna respuesta que os voy a dar un poco de esas de depende, ¿vale? Coldo, con el volumen y la intensidad que puedes sacar semanalmente para hacer un half, ¿cuánto habría que aumentarla para poder terminar un Ironman? Es decir, con 12 horas semanales durante 8 o 10 meses, 3 sesiones de natación de 2.000-2.500 metros de 3 sesiones, de carrera de 2 días, series 1, día tirada larga 1 hora 30 y 3 sesiones de bici, 2 sesiones de series y largo 3:30, por ejemplo. Con esto para que acabe un half. Vale, ese volumen lo veo bien para un half. Estoy pensando en hacer el año que viene un Ironman, entiendo, pero me da pánico pensar en aumentar mucho más el entrenamiento. Gracias. Bueno, lo que te decía, el volumen que me pones yo lo veo pues bien para un half. Estamos hablando de unos 30.000 metros al mes, nadando, un par de días de series, depende de qué tipo de series, puede ser mucho, y una tirada larga, pues de hora y media, que al final, pues sí, pues para un half te da, y 3 sesiones de bici. Aquí el tema es que cómo vamos a hacer ese aumento de horas, ¿vale? Aquí es lo mismo. ¿Cuántas horas tienes para meter sin acabar petando de cabeza por el camino o sin acabar queriendo tirar la bici al río, ¿vale? Entonces, el volumen extra que vayas a meter tiene que estar metido con mucha cabeza y con un objetivo muy marcado. Entonces yo creo que más que, meterte semanas de 20 horas, lo que tienes que hacer es pensar muy bien cada sesión que vas a hacer, para qué es, ¿no? Me explico.
Pues en un half en el que tienes que meter un poco de velocidad o tienes que tener un ritmo crucero un poco alto, pues 2 días de series corriendo, pues igual sí. Pero para un Ironman yo creo que lo más importante es sobre todo tener mucha eficiencia aeróbica. O sea, ser capaz de ser muy eficiente a ritmos altos, o sea, a ritmos bajos, para que te permita subir la velocidad crucero, ¿vale? O sea, para que seas muy resistente a esos ritmos, entre comillas, un poquito cada vez más rápido, ¿vale? Entonces, pues la natación, pues igual subir algo el volumen, ¿vale? Si no te quieres arriesgar mucho, o sea, si no... Aquí es muy personal, porque hay gente que dice, es que meto 10 horas más a la semana y es que no mejoro la natación. Entonces tienes que ver cómo te compensa o no el meter ese volumen extra, pero sí que creo necesario meter sesiones de más de 3.000 metros, porque al final es lo que vas a nadar en un Ironman, ¿no? Y lo mismo con la bicicleta, pues no estamos hablando de que te metas todos los fines de semana 6 horas, pero sí que tienes que estar acostumbrado a tiradas de 5 horas, 6 horas, porque al final es el tiempo que vas a tardar seguramente en un Ironman. Y la carrera, pues la puedes trabajar mucho en transiciones o en fatiga, para, pues lo que decíamos, ¿no? Que sea un entrenamiento lo más específico posible, pero sin que te robe toda la semana de tu tiempo personal, ¿vale? Entonces, bueno, lo que te digo, muy personal, pero yo el enfoque que te haría, si lo que te da miedo es el volumen semanal, es eso, es quitar toda la paja e ir a trabajar 100% para Ironman. Y pues al principio te va a costar hacer transiciones a 5 y pico el kilómetro, 5 alto, pero al final es al ritmo que vas a correr, o incluso hacer cacos, vas a decir, joder, estoy aquí entrenando que no estoy haciendo nada, pero al final es lo que vas a necesitar para que puedas manejar ese volumen, punto uno, y para que todas tus sesiones sean lo más específicas para un Ironman posible. Mi enfoque. Habrá gente que no lo comparta, ¿vale? Lo dicho, espero haberte ayudado, pero es que es una pregunta muy, muy personal al final y depende mucho del objetivo que tengas y de la disponibilidad que tengas, sobre todo de tu psicología, de cuánto aguantes mucho tiempo entrenando sin venirte abajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una respuesta complicada, Koldo. Espero haberte ayudado, ¿vale? Vamos con la siguiente. Bien, pregunta de Diego sobre natación, relación directa / correlación entre entrenamiento de fuerza, entre paréntesis pesas, y velocidad de nado. A más fuerzas, con pesas, ¿se entiende? Más velocidad. Vale, sí y no. Te quiero decir, a más fuerza vas a nadar más rápido. La respuesta aquí es otra pregunta. ¿Cómo es tu técnica? Quiero decir, una persona que sea más fuerte o que mueva más pesas no tiene por qué ser más rápido en el agua. Lo que sí que una persona, o sea, un intrasujeto, ¿vale? O sea, la misma persona que ya tiene una base técnica de natación, si aumenta su fuerza, ¿vale? En cuanto a mover pesas, como pones entre paréntesis, seguramente, o hay mucha correlación entre que la velocidad nadando obviamente va a aumentar, ¿vale? Habría que ver también qué ejercicios, pues pueden ser ejercicios generales que no sean específicos pero sean útiles, como un dorsal remo, o pueden ser ejercicios en los que pues te pongas a trabajar en una polea el gesto de una brazada, ¿vale? Pero obviamente si tú tienes un aumento de fuerza, es uno de los condicionantes para que puedas ser capaz de aguantar ya no solo más tiempo, sino poder generar más fuerza en el agua, lo que digo, siempre y cuando tengas una técnica lo suficientemente buena, ¿vale? Si tú mueves muchos kilos en el gimnasio, pero no eres capaz de agarrar agua, no vas a ser rápido, ¿vale? Puede que ser que una persona que te mueva 3 kilos haciendo una remada con poleas, pues te nade mucho más rápido porque tiene una sensibilidad al agua mucho mayor, ¿vale? Entonces, a misma técnica, un aumento de fuerza sí, pero más fuerza no tiene por qué ser mejor nadador, ¿vale? Si la técnica no es buena. Esta creo que no tiene mucho no tiene mucho más misterio. Siguiente pregunta.
John Salina. Bueno, Salinas creo que es. Si es el que yo creo que es, se ha comido una S. ¿Qué recomiendas para solucionar agujeros / fisuras en el traje neopreno? Parches, marca, modelo, tipo, pegamentos. Gracias por tu trabajo. De nada, John. Yo parches no he probado nunca. Sí que es verdad que se me rompió un traje, lo he llevado a un sitio a reparar, que no sé si eres de la zona, pero en Quinay, en Guecho, que también tiene su propia marca de neoprenos, pero reparan, y la verdad es que quedó bastante bien. O sea, para la avería que tenía hecho, me arreglaron ahí el cuello y tal, y quedó bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora uso otro neopreno. En cuanto a pegamentos para rasguños y así, yo personalmente he usado, porque eso sí que le meto mano de vez en cuando, he usado el de Decathlon, que sé que tienen uno, y la verdad es que a mí personalmente me ha funcionado. Yo aquí creo que más que una marca buena o un producto bueno, creo que es el saber utilizarlo, el saber reparar el neopreno, ¿vale? Hay que leerse bien, o sea, no la lógica cuando coges un pegamento de neopreno te puede parecer como cuando estás pegando una taza con el Loctite, ¿vale? Que le das a un lado un pegamento, le das al otro lado y lo pegas y esperas ahí un poco a que se pegue, y no es realmente así, ¿vale? Hay un procedimiento para arreglar los rasguños, que es que tú das al neopreno en abierto unas gotitas, tienes que dejar que pasen unos minutos para que eso se vuelva como viscoso, ¿vale? Que se vuelva ahí como una especie de sintético ahí raro, similar al neopreno incluso, y luego ya lo pegas y es cuando ya empieza a cogerse un lado al otro, ¿vale? Entonces, bueno, independientemente de la marca que cojas, que yo creo que serán todos muy parecidos, el saber utilizarlo bien, ¿vale? El estarse un rato, leer las instrucciones del fabricante y hacer lo que te recomiendan, ¿vale? Para rasguños yo creo que uno solo se puede apañar. Si ya tienes una avería gorda en el neopreno, yo creo que casi lo mejor es que lo lleves a un sitio que reparen y preguntar por ahí en la zona si conocen, y que te lo haga un profesional, porque la verdad es que saben hacerlo bien, y yo creo que no es una reparación cara para lo que te cuesta un neopreno, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente. Half Posadas, 28 de agosto, en Córdoba, unos 30 grados cuando empiece la carrera a pie. ¿Crees que es necesario entrenar la carrera a esas temperaturas para adaptarse? Sé que a los vascos no os hace falta, me refiero a los humanos normales. Mira, esta pregunta vale también para el half de Fromista, que es el 27 de agosto, y también suele calzar el calor bastante a gusto. Obviamente, cuanto más adaptes, mejor te va a salir la carrera, ¿vale? De hecho, hay bastante evidencia, hay bastante estudio por ahí de las adaptaciones que se consiguen al calor, ¿vale? Cuanto más entrenes al calor, mejor vas a rendir en el calor, ¿vale? Está bastante demostrado, y si te fijas, para Tokio, la mayoría de los que iban a ir a Tokio, Javi Gómez Noya, Blumenfeld, tal, no sé qué, todos los buenos, hicieron sus concentraciones en calor, porque es entre comillas fácil adaptarse, o quiero decir que se nota la adaptación, ¿vale? Incluso a los vascos, como dices, el año pasado en Zuya nos calzó un viaje ahí el sol que nos dejó tontos a todos. Había más calambres ahí que en una central de Iberdrola. Lo dicho, adáptalo, intenta entrenarlo bien, y también te digo que en Córdoba y en Fromista, que no tienen costa, el calor se lleva mucho mejor que si fuese en Bilbao o en otros sitios, ¿vale? Yo he competido en Vitoria varios años, 3 años, y se corría a 30 y pico grados, más de 30 todos los años he corrido, y el calor es seco, ¿vale? Que no tiene nada que ver con tener 30 grados en la costa, porque también he competido en Bilbao con 30 grados y me he querido morir. O sea, entonces, bueno, de lo malo es calor seco, que creo que se lleva bastante mejor, ¿vale? Así que dale caña ahí los días de calor, sufre un poco, con protección, con agua, entrénalo bien, que seguro que lo vas a notar, ¿vale? Venga, siguiente pregunta de Edu Fernández Rivas, que ya es habitual en las preguntas. Gracias, Edu. Después de una tirada larga de bici o carrera a pie en la que se pueden consumir 2.000 o 3.000 calorías, ¿consideras que es necesario reponer todas esas calorías en el mismo día o no lo ves necesario? Esta misma pregunta, no sé si has sido tú, tío, pero creo que ayer
o esta mañana he escuchado el podcast de Ciclismo Evolutivo y hacían la misma pregunta, que por cierto, ahora también hacen preguntas y respuestas. Vamos a ver, yo no lo veo necesario. O sea, punto uno, porque, mira, yo te pongo un ejemplo muy chorra, que es cuando salgo por ahí a veces con la gravel. Claro, estoy pedaleando 12-14 horas, te vas a entrenamientos, entre comillas entrenamientos, ¿no? A actividades, vamos a llamar, de 6.000, 7.000, incluso hasta 9.000 calorías, ¿no? Claro, más las 2.000 y pico que consumes en basal, te vas a unos números de locos, ¿vale? Intentar consumir todas esas calorías es mucha comida. O sea, mucha comida o geles o como lo quieras ingerir, ¿vale? Entonces, pues en el caso que pones, que son unas 2.000, 3.000, vamos a poner 3.000, más 2.000 en basal, te estás yendo a 5.000 calorías, ¿vale? Haciendo un poco la cuenta de la vieja, porque no sabemos, es muy complicado saber de dónde vienen esas calorías, ¿no? Pero vamos a suponer que 2.000 calorías, ¿vale? Las basales vienen de las grasas, así, por ejemplo, y que 3.000 vienen de los hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, claro, estás hablando de que son 200 y pico gramos de grasas y 750 gramos de hidratos de carbono, ¿sabes? Más, pues eso, todo lo que eso conlleva, porque eso no lo asimilas así a lo tonto. O sea, quiero decir, personalmente, y no soy nutricionista, pero creo que tampoco hay que volverse muy loco en buscar esas calorías que has quemado en la bici cuando te bajas de la misma, ¿no? Sí que creo que es interesante el reponer el agua, efectivamente. O sea, si tú te has ido en bici con 70 kilos y vuelves con 68, esos 2 litros que has perdido, lo que decíamos, pues antes te he dicho que eran 200 y pico gramos de grasa y 750 o así de carbono, pues piensa que 1 kilo has podido ser de gasto calórico, pues es que no es real tampoco. Entonces, la mayoría de peso que perdemos en una actividad es agua, ¿vale? Entonces, ¿cuánto hay que beber? Pues hay que beber aproximadamente 1,5 litros por cada kilo que hemos perdido. Si hemos perdido 2, pues tendrías que intentar reponer 3 litros de agua, ¿vale? Eso sí que es bastante importante y sí que te va a ayudar mucho a recuperar también bastante mejor, ¿vale? En cuanto a las calorías, pues hombre, por un día que tengas un déficit calórico no va a ser el fin del mundo. A no ser de que lleves una semana o un mes en déficit calórico, tampoco vas a tener ahí una pérdida de masa ni de peso corporal, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo personalmente creo que no merece la pena el volverse muy loco en contar o en reponer las calorías. Hacer un buen recovery, hacer una recuperación o un recuperador de 3-1 o de 4-1 de hidratos de carbono y proteína para el posible daño muscular, el agua y a la ducha. O sea, tampoco te vuelvas muy loco, ¿vale? Esto personal, que igual ahora viene un nutricionista y se nos echa las manos a la cabeza, pero vamos, que yo muchas veces he acabado en déficit calórico y al día siguiente he entrenado perfectamente, ¿vale? Sí que es importante, pues eso, que si vas a tener otra sesión el día siguiente, repongas con bien de hidratos de carbono para rellenar los depósitos de glucógeno y poder hacer el siguiente entreno. Pero por lo demás, ponerse a contar calorías yo creo que ya es irse un poco ahí de madre, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente, que ya vemos la luz al final del túnel. Y que conste que hay una que me estoy dejando para el final, que es la preferida. Venga, siguiente pregunta, Luis. Buenas, Pablo. Quería preguntar sobre el tema de ciclismo y plantillas. No sé por qué, pero la cadera izquierda e isquios se me suelen cargar en ciclismo. En carrera a pie utilizo plantillas y me solucionaron las molestias que tenía. Las medidas que llevo en la bici son en principio buenas según un estudio biomecánico que me hice hace tiempo. Estoy empezando a pensar en ponerme plantillas de correr también en las zapatillas de ciclismo. No sé qué opinas. ¿Puede ayudarme las zapatillas ¿pueden ayudarme las plantillas de running en el ciclismo? ¿Debería comprar plantillas específicas de ciclismo o no sirven de mucho? Gracias. Vale, aquí te hago un breve resumen porque en breve voy a hacer un podcast específico de cómo hacemos las biomecánicas nosotros, ¿vale? Yo trabajo siempre con un fisio. Miramos lo primero de todo, hacemos una valoración a nivel físico, ¿vale? Por así decirlo, a nivel postural, a nivel de tus limitaciones musculares, cadenas musculares, asimetrías y demás, ¿vale?
Entonces, aquí me dices que la cadera izquierda y los isquios, ¿vale? Pues puede ser que el sillín lo tengas que bajar un pelín, que no lo sé porque ni te he visto en bici ni nada, pero me dices que con las plantillas a pie se te solucionaron los problemas. No sé si eran también de isquios o no, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en la bici también hablas de un estudio biomecánico que me hice hace tiempo, ¿vale? Esto lo comenté en algún programa a principios de temporada que decía de cada cuánto hacer un estudio biomecánico, ¿no? Y al final tenemos que pensar en eso, que tú te has hecho un estudio biomecánico en otras condiciones, ¿vale? Aunque tú seas la misma persona, aunque seas la misma bici, seguramente todo el entreno que hayas hecho desde el día del estudio biomecánico hasta el día de hoy hayan hecho que tu morfología, por así decirlo, o tus cadenas musculares y demás no funcionen igual que cuando te hiciste el estudio, por lo que puede ser que ahora corras más o X y que tengas los isquios un poco más ahí limitadillos y que por eso te tire, ¿vale? Entonces habría que ver qué está pasando ahí, ¿vale? Si tienes alguna limitación, si tienes algún acortamiento por ahí o vete tú a saber, igual tienes un psoas que está ahí trabajando más de la cuenta porque tienes un glúteo medio, ¿vale? Entonces ya digo, en muchos casos, no te podría hacer un porcentaje, bueno, 80-90% de los casos que vienen a hacerse biomecánicas vemos debilidades de glúteo, sobre todo glúteo medio, y en cintura escapular, ¿vale? Lo ponía ayer o no sé cuándo ha sido en una story a cuenta de lo de las biomecánicas y sí, esta mañana ha sido y lo que decía, que al final hay mucho trabajo muscular que nos va a influir en cómo pedaleemos, nos va a influir en nuestra postura en la bici y demás, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, que me he ido un poco por las ramas, punto 1, yo no utilizaría las mismas plantillas de ciclismo de running para el ciclismo, punto 1, porque son zapatillas diseñadas para cómo tú andas, por lo menos, esperemos, porque hay gente que te diseña las zapatillas en estático, o sea, de pie, y corriendo hacemos otro gesto totalmente diferente. Entonces, esas plantillas están pensadas para cómo tú corres, para cómo tu cuerpo se comporta cuando corres, ¿vale? Cuando tu tobillo, cómo hace el gesto cuando pisas, etcétera, etcétera, ¿vale? No tiene por qué ser igual cuando tú andas en bici. Puede ser que en un bici tú tengas un valgo de rodilla, pues porque pronas más, pero corriendo entras más supinado. Es que son deportes diferentes, ¿vale? Entonces, por un lado, no usaría las mismas. Por otro lado, te diría que al final una plantilla es un parche, ¿vale? Entonces, lo que te digo, yo buscaría cuál es la razón, el por qué te está tirando ese isquio, el por qué tal, vete a un fisio que te haga una valoración o mira a ver cómo puedes ver si realmente no ha cambiado nada desde que hiciste el estudio biomecánico y una vez sepas de dónde viene, trabajar esas debilidades. Lo que te decía, trabajo de glúteo medio, o trabajo igual de isquios, o trabajo de estiramiento del psoas, ¿vale? Pueden ser 1000 cosas, habría que verte in situ. Y por último, pues si quieres, porque no das con la tecla y tal, probar a hacer unas plantillas. Y yo, si no te quieres gastar mucho y quieres probar, por probar, hay plantillas de estas termomoldeables de Biontech y de alguna otra empresa que las metes ahí en el microondas y tal y se hacen a la forma de tu pie y que, oye, pues pueden igual solucionarte, ¿vale? Pero ya te digo, para mí la plantilla siempre es el último recurso, ¿vale? Porque me parece un parche. Yo creo que el trabajo de fuerza o de musculatura a nivel preventivo siempre es mucho más efectivo, ¿vale? Nada, Luis, espero que te sirva de ayuda, espero que le des una vuelta y ya me contarás si te ha mejorado el tema, ¿vale? Vamos con la siguiente, que estamos ya acabando. Venga, Carlos, que viene con 2 preguntas además. La primera, en bici existe el periodo en base, en carretera también, pero existe en natación. ¿Cómo es una pretemporada triatlética en el agua? Vale, aquí pues como los nutricionistas que igual se han tirado de los pelos hace 5 minutos, pues aquí lo mismo con los entrenadores, ¿vale? Esto da para un programa, ¿vale? Porque lo primero es que es la base, ¿vale? Qué tipo de planificación llevas, tradicional, inversa, por bloques, es muy personal, ¿vale? De hecho, es que aquí es cuando van a sonar las alarmas y te digo que personalmente el intentar llevar con un amateur o un grupo de edad una periodización así de estas del libro de ahora estamos en temporada base y tal y no sé qué,
yo no lo tengo muy en cuenta, por así decirlo, ¿vale? Entonces, nosotros, o yo personalmente, trabajo con una periodización un poco de bloques, en las que en cada bloque pues trabajamos una capacidad, ¿vale? O sea, una habilidad o un llámalo X, ¿vale? Entonces, en ciclismo sí que hacemos una primera pues fase un poco más aeróbica, luego trabajamos un poco la fuerza, luego trabajamos un poco la intensidad y luego ya volvemos a ritmos específicos de carrera, etcétera, etcétera, ¿vale? Se podría hacer una especie de periodización inversa, si lo quieres ver así, pero bueno, esto ya lo explicaré algún día si queréis, pero lo que decía, yo personalmente intento sacar el máximo de la persona que entreno cada semana, ¿vale? Dentro de un criterio, obviamente, no las primo como un limón, sino que intento que su semana sea lo más productiva posible y que saque los máximos beneficios posible, ¿vale? Esto en natación ya lo dije hace poco, creo que fue en el programa de los test, que no, fueron preguntas y respuestas que me decían cuál era uno de los mejores cambios que he hecho en mi entrenamiento para mejorar, y era que la natación casi la puedes trabajar con mucha intensidad a lo largo de toda la temporada, ¿vale? ¿Qué diferencias puede haber en una planificación mía en cuanto a la base o en cuanto a que se acerque la prueba? Pues que en una primera fase de pretemporada, por así decirlo, trabajamos menos específico y trabajamos más pues técnica, ¿vale? Bastante técnica, intentamos meter fuerza aeróbica con palas un poquito más grandes a cadencias más bajas, podemos meter pues eso, series igual más cortitas pero con poco descanso, pues hacer muchos 100 o muchos 200 con 10 segundos, 20 segundos de descanso, ¿vale? Y pues a medida que avanza la temporada, pues series un poquito más largas, ¿vale? Sobre todo para que a nivel de coco de repente no te metas un día a 1900 metros y te parezca una eternidad. Y pues sesiones con neopreno, en aguas abiertas quien pueda, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es un poco la diferencia entre la base y la no base, por lo menos en mi caso como entrenador, ¿vale? Segunda pregunta de Carlos. Respecto a periodos de carga, ¿cómo se orientan esos periodos en las tres disciplinas en base a un evento? ¿Se van aumentando todos a la vez o se van alternando? Vale, aquí es un poco lo que decía antes. Intento sacar un poquito el máximo semanal, con lo cual, en mi caso personal, intento ir fluctuando esos estímulos para que no te frías al final de la semana, ¿vale? ¿Cómo voy a hacerlo? Pues, por ejemplo, igual metes un día un hit en rodillo, ¿vale? Un entrenamiento de series de capacidad anaeróbica en rodillo, y al día siguiente, pues metes un rodaje. ¿Qué consigues con esto? Pues aparte de que vas fluctuando un poco la intensidad, no estás siempre a tope, pues el rodaje que hagas corriendo lo vas a hacer en fatiga, con lo cual vas a tener ahí todavía las patas un poco cargadas del día anterior y va a ser todavía más específico para triatlón por lo menos. Luego, por ejemplo, pues puedes hacer unas series de 1000 y el día previo a hacerte la tirada larga, ¿vale? Pues lo mismo, lo que decíamos, que al final vas a alternar un estímulo fuerte con uno débil, con lo cual, pues bueno, vas a poder ir siempre un poquito ahí forzando la máquina, pero sin llegar a quemarte, ¿vale? O yo qué sé, o por ejemplo metes la tirada larga el domingo, pero el lunes metes una sesión de pull tranquila, donde estés trabajando más técnica y no estés cargando tanto las piernas, ¿vale? Entonces sí que yo personalmente voy fluctuando un poco los estímulos, ¿vale? Ya te digo, pues en pretemporada que igual estás trabajando más la fuerza, igual no es un hit, ¿vale? Igual es una serie en cuesta corriendo y al día siguiente te meto la tirada larga del finde, o una sesión de técnica, de bastante técnica en la piscina, ¿vale? Entonces, como te decía, cada bloque va buscando un objetivo, bien sea mejorar la fuerza, bien sea mejorar el ritmo crucero, bien sea mejorar la resistencia anaeróbica, ¿vale? Pero siempre ir alternando un poquito como si fuesen descansos y intensidad alta, ¿vale? Vamos a ir con la penúltima pregunta, ¿vale? Otra bueno, no sé si es el mismo Coldo, es otra pregunta de Coldo, y pregunta, ¿cuánto crees que la puedes cagar si no haces bien la última semana pre-half o ya está el entreno hecho y no pasa nada? Vale, porque has metido el último matiz, pero yo creo que el mayor error en una última semana o en los últimos 10 días o vamos a poner una fase de tapering,
creo que la cagada suele ser el ponerse nervioso y entrenar de más, ¿vale? O sea, ya a nivel popular y a nivel élite. O sea, de hecho, si escuchas alguna entrevista de algún entrenador que lleva a profesionales, te dice que al final lo difícil es que el profesional se esté tranquilito esa semana, porque le cuesta un poco psicológicamente decir, hostia, no estoy entrenando, pero al final es lo que necesita tu cuerpo, ¿vale? O como tú dices en la frase, el trabajo ya está hecho, ¿vale? En una semana no vas a mejorar tu ritmo de un half nadando o tu FTP para la bici, o no son cosas que las vayas a mejorar en una semana. Lo que sí puedes mejorar es cómo llegas a la prueba, ¿vale? Si tú haces un descanso previo en condiciones sin dejar de todo entrenar, pues vas a llegar a la prueba en condiciones y la vas a poder enfrentar mejor, ¿vale? Entonces, casi es mejor pecar de hacer poco que pecar de hacer mucho, ¿vale? Entonces hay que bajar bastante el volumen y pues creo que es hasta un 60 o incluso menos si quieres, y mantener un poquito la intensidad de carrera, eso sí, ¿vale? O sea, lo que no puedes es de repente la última semana pachanga y no hago nada, sino que si vas a hacer un half, como me pones en este caso, pues los rodajes, aunque sean menos tiempo, hacerlos a la intensidad que vas a correr en el half. O si haces una tirada en bici, pues en vez de ser 100 kilómetros o 90 kilómetros, que sean 60, 70, pero a la intensidad del half, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues vas a llegar mejor y vas a estar más fresco, ¿vale? Vamos a ir con la penúltima pregunta. Esta viene de casa, viene de Kiko, el entrenador, el otro entrenador de efecto dorsal también. Y manda el siguiente audio, ¿vale? A los buenos días, compañero. Aunque tenga esta voz, desde aquí te mando una pregunta en relación a portabidones, manillares, lenticulares, cuadros, bicis. ¿Qué marca crees que está trabajando mejor con las cabras a la hora de hacer una biomecánica y ser más rentable para un grupo de edad? Ya no te digo una élite, sino para un grupo de edad, para realizar una compra que tanto estamos mirando todos últimamente. Cabra con discos ya. Venga, Pablo, un abrazo. Grande, Kiko. Ya somos dos con la voz jodida, por cierto. Vale, muchas preguntas hay en una, pero voy a intentar responderte, ¿vale? A ver, primero te digo a nivel materiales, luego me meto en la biomecánica, ¿vale? En marcas que creo que lo están haciendo muy bien, ¿vale? O que lo siguen haciendo. En cuanto a, por ejemplo, portabidones que mencionabas, creo que Profile Design tiene una oferta de portabidones bastante amplia, ¿vale? Tenemos un montón de opciones, tenemos en el manillar tenemos varias opciones, que si portabidones, que si el sistema de hidratación, que si tal. En tema de acoples y manillares también creo que es de lo que mejor hay, o Deda tiene también calidad-precio muy buenos y muy ajustables, ¿vale? Lo uno con la biomecánica. Y Speedfield a mí me gusta bastante de cara a los montajes del cuadro o sistemas un poquito más aeros y todas estas cosas, ¿vale? Luego ya te digo, está el Profile Design en la aérea, que salió el otro día por ahí por el grupo, que a mí personalmente me flipa. También es verdad que, bueno, lo que comentábamos, que no vale para cualquier freno si es de zapata, etcétera, etcétera. No es que no valga para cualquier freno, sino que no queda igual de bien, ¿no? Lo veo bien para discos, para un tri-rig de freno de tiro frontal, pero para otras cosas se queda un poco ahí. En cuanto a apoyacodos, pues obviamente Venturi me mola, los montamos aquí en las biomecánicas, y de hecho he montado uno en una SIV esta tarde que ha quedado el montaje impresionante, y la verdad es que creo que están haciendo un trabajo brutal. Creo que, bueno, que dentro del mundillo se están haciendo un hueco, y creo que también a nivel fabricación IDEC, o bueno, Diego Calderón hace un trabajo brutal con los apoyacodos. No he podido probarlos, sé que Javo, que es el protagonista de la última pregunta, los lleva, sé que está contentos.
Y me gusta mucho que he visto en varias stories que les hacen testeo de estrés al carbono y demás, ¿vale? No dudo por supuesto en el resto de fabricantes, pero sí que es un puntito a favor de Diego, que se le ocurre tanto en cuanto a que la fabricación sabemos que es 100% segura, ¿vale? En este sentido, pues también Diego es muy conocido por el tema de las tapas de las laminar cover, ¿vale? Para hacer lenticular, que de hecho tengo una rueda de camino ahora que estoy grabando esto. Y en cuanto a cabras, personalmente, mira, en cuanto a meterles mano, me ha gustado mucho la SIB, la última que llevó Javi Gómez Noya, la típica esta que lleva la aleta detrás. El montaje es espléndido, no es muy complicado tampoco. Y me gustan mucho las Canyon, ¿vale? Creo que calidad-precio está brutal. Obviamente quitan el distribuidor del medio, pueden bajar un poquito el precio y te mandan un kit de material bastante curioso, con incluso hasta con una pequeña llave dinamométrica muy básica, pero que vale para hacer ajustes en la bici, ¿no? Sin cargártela ni nada. Creo que tienen un buen servicio postventa también en cuanto a garantías, alguna pieza que te pueda faltar, que te pueda fallar. Y la verdad es que a mí personalmente me gustan mucho estéticamente y para meterles mano, ¿vale? Canyon. Y la SIP, ya te digo, la SIP es que me ha encantado. Y ha quedado un puntaje brutal que subiré a Instagram un día estos. Y eso. Lo dicho, nos podemos tirar aquí hablando de materiales una eternidad y lo haremos. Pero ahora vamos a intentar cerrar el capítulo ya, que se va a quedar largo si no. Y vamos con la última pregunta de Javo. Bien, aquí Javo hacía la siguiente pregunta, ¿vale? Veo que no eres muy fan del test de 20 minutos de potencia en base a tu historia de ayer de Instagram. ¿En base a qué prescribirías la potencia a seguir en un half o en un Ironman? Vale, aquí pues el que haya visto en Instagram ha visto que puse que no soy muy fan del test de 20 minutos, o que personalmente no lo hago mucho, ¿vale? Lo explico. Personalmente creo que el test de 20 minutos puede estar bien para la pretemporada, ¿vale? Vaya por septiembre, octubre, haces 20 minutos, sacas una potencia de 20 minutos brutal, le aplicas un 0,90 para no tostarte, o 0,92 si quieres, y pa'lante, ¿vale? Y eso te va a servir muy bien para trabajar en pretemporada las subidas de los puertos, te va a servir muy bien para el rodillo y te va a servir muy bien según el factor de corrección que le hayas metido, que ya tengo que lo tengo ajustado muy personal para la gente que entreno, y de ahí te va a servir para hacer ciertos intervalos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que llegados a este punto de la temporada, ese test personalmente me dice muy poco. ¿Por qué? Porque conozco muchos deportistas, sobre todo pues, deportistas de los que llevo, que son populares, que son grupos de edad, que al final estás hablando de que un test de 20 minutos, un esfuerzo de 20 minutos te lo aguantan fuerte, ¿vale? Pero un test largo no te lo aguantan tan fuerte. Es más, estoy convencido que mucha gente, mucha gente, un porcentaje muy alto de la gente que hace un test FTP de 20 minutos y saca su potencia estimada de una hora, no llegaría a estar una hora moviendo esos vatios. Y te digo porque yo sí que he hecho test de FTPs de una hora más de una vez y es una cosa muy dura de cabeza. Y yo personalmente lo he conseguido, pero muy poca gente sé que pueda aguantar una hora al, entre comillas, supuesto FTP, ¿vale? O el FTP estimado. El test que hice el otro día y que yo suelo hacer a estas alturas de la temporada es un test un poco personal, no está sacado de ningún libro, no está sacado no lo vas a encontrar por ahí, no es un protocolo que vayas a encontrar por ahí, ¿vale? Entonces, también me preguntaron por Messenger que por qué me salía ese tiempo, ¿no? Dice, joder, ¿cómo una hora 17, ¿no? Entonces le dije, digo, no es realmente un test de una hora lo que hice, sino que generalmente lo que suelo hacer es una crono o un recorrido de 40 kilómetros, ¿vale? Una crono de 40 kilómetros en la que sea un poco similar a la prueba objetivo, ¿vale? Si tú vas a hacer, lo diré, Playa Daro, pues es probable que tengas que hacer 2 horas, ¿vale? De contrarreloj,
de time trial, de TT, vamos, 2 horas TT, como digo yo, time trial, contrarreloj, de pues un sitio que tengas un puerto largo, que tengas un falso llano muy largo, etcétera, ¿vale? En el caso mío, que era para Pamplona, pues busqué un sitio con toboganes, con falsos llanos para arriba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues al final lo que quiero buscar es un esfuerzo muy similar a la hora, ¿no? ¿De qué me sirve saber que mi FTP son, por ponerte un número, 260, si en el terreno donde voy a tener que hacer la prueba esa referencia no me dice nada, ¿no? No voy a ser capaz de mover en llano 230 vatios, ¿no? Para ir a un X% del FTP. Entonces, lo que hago es esa crono de 40 kilómetros, que más o menos es un circuito que tengo ya pensado y que no tiene muchos semáforos, bueno, no tiene semáforos casi, tiene poco pueblo y tiene mucho tobogán, y también hay mucho factor ahí que eres capaz de medir, ¿no? Lo que decía, eres capaz de medir un factor psicológico, ¿no? Porque ya no estás hablando de 20 minutos a fuego en un puerto donde no me voy a cruzar con ni chus y ya está, ¿sabes? O donde me voy a picar con el otro que está subiendo y tienes un factor psicológico que lleva mucho más allá, ¿vale? ¿Qué otras cosas puedes medir? Puedes medir tu posición en la bici, ¿vale? ¿De qué te sirve hacerte un test FTP subiendo 20 minutos en un puerto si luego lo que te importa es aguantar en una cabra acoplado, ¿no? Y saber en qué momento te desacoplas para subir un repecho, o en qué momento te quedas acoplado para subir ese repecho, o en qué momento te pones de pie para subir ese repecho, etcétera, etcétera. Puedes medir cuándo desacoplarte para beber si tienes un bidón en la parte trasera del asiento, por ejemplo, ¿no? Puedes medir lo que decía, el factor psicológico y tu posición aero, ¿no? Cuánto tiempo soy capaz de no moverme del sillín si estoy acoplado. Puedes medir cómo comer en una prueba, ¿vale? O sea, cómo puedo comer o cuándo me puedo soltar una mano para echar mano de un gel y metérmelo, ¿vale? Todo ese tipo de cosas son un test de 20 minutos no al lugar. O sea, es que no te da tiempo más que ir con el gancho, ir jadeando e ir a tope. Cosa que en una prueba no vas a hacer. Y luego, ¿de qué me sirve? O como decías, ¿cómo prescribiría la potencia? Pues bueno, hay ciertas tablas por ahí que yo las tengo un poquito adaptadas. Yo aquí saco mi parte friki del VKO, ¿vale? Que es el programa de la gente esta de Training Peaks para te puedes sacar tus datos de las cuentas de Training Peaks de lo que quieras. Entonces tengo un chart, tengo una gráfica o una tabla que lo que tiene es una tabla hecha en función de, pues eso, de según tu MFTP, que es un FTP modelado, cogiendo los datos, tengo una fórmula ahí metida que me coge los últimos datos de X cosas que a mí me interesan para calcular aproximadamente tu FTP, y en esa tabla lo que tengo es unos rangos de trabajo, ¿vale? Entonces, según la prueba que vayas a hacer, si vas a hacer un Ironman, si vas a hacer un medio Ironman, si vas a hacer un olímpico sin drafting, hay unos baremos que en principio podrías ser capaz de tolerar, ¿no? Pues el típico que hemos oído del 70 y pico al 85% para un half, etcétera, etcétera. Entonces, en función de esta prueba que hice el otro día, pues cogería de esos 240 y pico vatios normalizados, sé que en el half puedo ir a X, ¿vale? Siguiendo esa tabla, siguiendo esos datos, y pues ya te digo que al final es mucho ensayo-error y que al final, pues bueno, en lo personal veo que es un método que me funciona, que no tiene por qué funcionarle al resto, pero que no vas a encontrar en los libros, que es algo personal, pero creo que es mucho más realista que meterte 20 minutos ahí para arriba y que no tiene mucho sentido para una prueba donde es predominantemente llano y donde la bicicleta incluso es diferente, ¿no? Donde vas en cabra y tienes que estar acoplado. Espero que te haya quedado la respuesta friki respondida. Y lo dicho, que es algo personal, que no hay que llevarse a la misa. O sea, yo detrás de eso tengo mucho, si llevo entrenando con potenciómetros 7 años, entonces he hecho mucho ensayo-error antes de llegar a esa conclusión, pero para las pruebas específicas de triatlón creo que es la mejor opción. Creo que metes muchos más valores en la cazuela, y el caldo que sale de ahí
es mucho más rico. Dicho esto, quedan todas las preguntas contestadas, yo creo. Recordaros, bueno, dejaré un par de artículos creo interesantes, pues del tema de los portaaviones y así, que tengo alguno hecho, o el tema de a qué ritmos ir en una carrera, ¿no? Respecto al porcentaje de la BAM, cosas así que está relacionado con las preguntas que habéis hecho. Invitaros al grupo de Telegram, invitaros a que deis un like si os ha gustado el contenido de este episodio y nada, que nos vemos ya en mayo, afinando ya para el Campeonato de España de Pamplona, que os contaré mis sensaciones y mi crónica en breve ya. Dicho esto, como siempre, hasta entonces, salud y kilómetros.